Y ahora nos preparamos para hacer un viaje más largo. Nos llevará a Holanda para hablar de reciclado nuclear. Lo hacemos de la mano de nuestros compañeros y amigos de F Verde. El pequeño pueblo holandés de Borsel, con solo 20.000 habitantes, es muy especial. Reúne en su territorio a la única central nuclear en funcionamiento del país y el almacén temporal de residuos radiactivos. Esta última instalación es el espejo en el que se ha mirado España para construir su propio almacén, en la localidad conquense de Villar de Cañas. En 2013 se celebra el 10º aniversario de la planta holandesa, cuyo exterior luce un rabioso color naranja, el mismo color que el de la selección de fútbol de Holanda. We started operating the Habach facility in 2003, so now we have 10 years of experience, and this experience has been very positive. We have been able to operate the Habach facility without having any effect on the environment or the outside world. El almacén holandés, más conocido por su acrónimo Habach, es mucho más pequeño que el español, pero conceptualmente es casi idéntico. Una diferencia fundamental con Habach es que nosotros, además de un ATC, llevamos lo que denominamos un parque tecnológico. Parque tecnológico lleva unos laboratorios de investigación y un parque empresarial con un vivero de empresas para ayudar al desarrollo de la zona. Una vez que acabe la vida útil del Habach y del ATC de Villar de Cañas, la opinión generalizada es que lo más viable será construir un almacén geológico profundo. A nivel internacional existe un consenso al día de hoy acerca del almacenamiento geológico profundo y esto es la solución que de alguna manera a comienzos de la década de los años 20 probablemente se ponga en marcha en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia y quizás un poco más tarde en Francia. En estos momentos, el almacén holandés está planificando su ampliación, debido a que la única central nuclear del país funcionará mucho más tiempo del inicialmente proyectado. The nuclear power station of Borselen will continue operating until the year 2034, so it will produce more waste, and that is why we need more storage capacity. We start with the licensing procedure to build 2 additional modules for storage of waste from the nuclear power plant of Borselen. El Habach está situado en un polígono industrial en las afueras del municipio de Borsel, a la orilla del mar. Aquí convive desde hace una década con una siderúrgica, una central térmica, una planta de fosfatos y otra de carbón. El alcalde de Borsel, un antinuclear de los años 70, ahora converso, asegura que tanto él como la población de su municipio están satisfechos con esta planta. People know that Habach building is a safe way of dealing with this problem, dealing with high nuclear waste material. So there's no sense of urgency, no feeling about unsafety, nothing at all. I think, because of some of our people are working there, that people are proud of the Habach building. Even Greenpeace agreed with this solution. Al contrario de lo que ocurrirá con Villar de Cañas, que recibirá una compensación económica del gobierno por la ubicación del ATC en su municipio, Borsel no recibe ninguna ayuda adicional. One of the most important things is for me as a mayor of Borselen that COVRA, Habach, gives us a kind of importance in our country. There's only one community with that factory. Esperemos que todo vaya bien y se despejen las dudas surgidas últimamente con el silo de Villar de Cañas. Cambiamos por completo de tema, damos un giro de 180 grados